Hola amigos, yo soy Timothy Archer con Lea la Biblia. En el último video les comenté un poco acerca de los primeros 5 libros de la Biblia y su contenido. Ahora quiero hablar de los libros que siguen. El libro de Josué lleva el nombre del personaje principal del libro, el hombre que guió a Israel después de la muerte de Moisés. Josué relata la historia de la conquista de la tierra prometida y la entrada del pueblo de Dios en ella. El libro que sigue es el libro de Jueces. Los jueces no eran juristas como lo son hoy en día, sino que eran los caudillos que dirigían a Israel en los primeros siglos después de la conquista de Canaán, la tierra prometida. Cuenta la triste historia de cómo los israelitas se apartaban continuamente de Dios, fueron oprimidos por naciones extranjeras y fueron rescatados a volver a Dios. Un tema constante en el libro es, como no había rey sobre Israel, cada hombre hacía lo que le parecía bien. Después del libro de Jueces viene el pequeño libro de Ruth, que relata la historia de una mujer extranjera que llegó a ser abuela del gran rey David. Demuestra que aún personas de otras naciones llegaban a poner su fe en Dios. Luego vienen 6 libros de historia: Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Y estos libros hablan de cómo Israel llegó a tener rey. Relatan la historia del rey más importante, el rey David, y cuenta la historia de la nación hasta su caída y cautiverio a manos de los babilonios. La historia que se cuenta no solamente es historia, sino es la base de una enseñanza religiosa. Luego vienen los libros de Esdras y Nehemías, que relatan lo que pasó después del regreso del pueblo de su cautiverio y cómo se restablecieron en Canaán con la ayuda de Dios. En esta sección, el último libro se llama Esther. Relata la linda historia de una mujer israelita que llegó a ser reina del imperio persa después de la conquista de Babilonia a manos de los persas, y demuestra cómo Dios obra a favor de su pueblo. Uno de los mejores hábitos que usted puede desarrollar es el de leer la Biblia cada día. Apártese un tiempo para la lectura bíblica. Empiece con una oración pidiendo que Dios le ayude a prestar atención y entender lo que lee. Luego lee con cuidado, pensando en el mensaje que Dios tiene para usted. Es más importante leer bien que leer mucho. Y sobre todo, es importante leer regularmente, cada día, si es posible. Lea la Biblia, le será de bendición. Gracias por ver nuestro video de hoy. Quiero invitarte a que veas los otros videos que hemos puesto en YouTube. O puedes buscarlos en nuestra página de internet, lealabiblia.com, o puedes conectarte con nosotros en el Facebook, Lea la Biblia Radio, y también puedes escribirnos directamente por email, radio@lealabiblia.com. Yo soy Timothy Archer con Lea la Biblia. Te estoy esperando.